¿Alguna vez te has preguntado cómo un rey pagano y un hombre humilde, The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. nacidos en épocas y contextos completamente diferentes, pueden estar tan profundamente conectados en el plan divino? Hoy vamos a descubrir una sorprendente verdad que nunca te contaron sobre Nabucodonosor y Jesús. A través de los ojos de un rey babilónico y las revelaciones que nos dejó, vamos a desvelar cómo su historia está entrelazada con la venida del Mesías, y cómo esto impacta profundamente nuestra comprensión de las Escrituras. Este encuentro improbable no solo revela aspectos de la historia bíblica que tal vez nunca habías considerado, sino que también abre la puerta a un entendimiento más profundo del propósito divino, mostrándonos cómo incluso los momentos más oscuros de la historia humana pueden ser parte del plan de salvación de Dios. Si eres de los que busca respuestas más allá de lo superficial, si quieres entender cómo figuras aparentemente desconectadas en la Biblia se entrelazan de manera sorprendente, este video es para ti. Pero antes de sumergirnos en esta reveladora conexión, no olvides suscribirte al canal. Al hacerlo, serás parte de una comunidad de aprendizaje constante, explorando las profundas verdades de las Escrituras y su aplicación en la vida cotidiana. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos estudios. El encuentro imposible, Nabucodonosor y Jesús. Imagínate por un momento, un rey pagano, uno de los hombres más poderosos de la antigüedad, con un imperio vasto y lleno de riqueza, se encuentra en un sueño misterioso. Este rey, Nabucodonosor, no tiene idea de que su historia, aunque parece completamente ajena a Jesús, está a punto de conectarse de manera trascendental con la venida del Mesías. ¿Cómo es posible que un rey babilónico, que gobernaba en una ciudad ajena al judaísmo, tenga alguna relación con la figura de Jesús? La respuesta es más profunda de lo que imaginas. El encuentro entre Nabucodonosor y Jesús no ocurrió en un mismo tiempo ni en un mismo lugar, pero ambos son clave en el cumplimiento de un plan divino que trasciende épocas y fronteras. ¿Cómo? A través de las profecías, los sueños y las visiones que marcaron no solo el destino de Babilonia, sino también el de toda la humanidad. Cuando Nabucodonosor soñó con una estatua gigantesca, no sabía que lo que estaba viendo era un cuadro profético de la historia de los imperios, incluido el imperio que surgiría en la época de Jesús, el Imperio Romano, y cómo su reino sería finalmente sustituido por el reino eterno que Jesús establecería. La conexión no está en los hechos concretos, sino en lo que esa estatua representaba, el surgimiento y la caída de reinos humanos, hasta que finalmente llegara el reino de Dios, que Jesús traería consigo. Al pensar en esta profecía, podemos ver un mensaje claro: nada, ni los reinos más poderosos de la historia, puede prevalecer sobre el reino de Dios. Esta visión revelaba a Nabucodonosor que, a pesar de su poder, su imperio era solo una parte de algo mucho más grande. Y es aquí donde se encuentra la asombrosa conexión con Jesús. El reino que él traería no sería un reino terrenal, sino uno espiritual, eterno e inquebrantable. En este momento, es esencial que comprendamos que lo que Nabucodonosor vio, a través de la interpretación de Daniel, no solo era una advertencia para él, sino una revelación que apuntaba al futuro advenimiento de Cristo. Esa estatua no era solo un sueño de un rey, era el marco divino que preparaba el escenario para el reino eterno que Jesús traería consigo. Este es un punto crucial para entender no solo la historia de Nabucodonosor, sino cómo los eventos del Antiguo Testamento estaban destinados a revelar, paso a paso, la llegada de Jesús. La historia de Nabucodonosor no es simplemente una narración antigua de un rey distante. Es una historia dentro de la historia de Dios, un reflejo del plan de salvación que culmina en Jesús. A lo largo de los siglos, muchos han considerado esta conexión como algo distante e irrelevante, pero hoy, al ver estos eventos bajo una nueva luz, podemos entender que el encuentro de Nabucodonosor con el Dios de Israel estaba prediciendo algo mucho mayor, la venida de aquel que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Este es solo el comienzo de cómo un rey babilónico y el Salvador del mundo se cruzan en el mismo plan de Dios. ¿Te imaginas lo que esto significa para nuestra fe y cómo debemos ver la historia bíblica desde una perspectiva más profunda?
Si te está sorprendiendo con estos vínculos, quédate con nosotros porque lo que viene es aún más revelador. Y no olvides darle like al video y suscribirte, así no te perderás los próximos estudios donde desvelamos más secretos de la Biblia y su relevancia para tu vida. Vamos a continuar. La profecía de Nabucodonosor, el sueño de la estatua y su conexión con el Mesías. Si has estado prestando atención, es posible que ya hayas notado algo increíblemente significativo. El sueño de Nabucodonosor no solo era un mensaje para él, sino una poderosa profecía que apuntaba directamente a la llegada de Jesús. Y este no es un detalle menor, este sueño tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del plan divino. En el sueño de Nabucodonosor, él ve una enorme estatua compuesta de diferentes materiales: oro, plata, bronce, hierro y barro. La estatua es imponente, pero se destruye por una piedra que cae del cielo y la destruye por completo. Esa piedra, que destruye la estatua, representa el reino eterno que Dios establecería, un reino que vendría a través de Jesús, el Mesías. Men need a store that has the right thing for their thing, like a Kenneth Cole suit made with Choflex fabric to keep them cool at their cousin-in-law's third wedding in the middle of July. Whatever the thing, Men's Warehouse has the clothes for it. Love the way you look, Men's Warehouse. This episode is brought to you by LifeLock. It's Cybersecurity Awareness Month, and LifeLock has tips to protect your identity. Use strong passwords, set up multi-factor authentication, report phishing, and update the software on your devices. And for comprehensive identity protection, let LifeLock alert you to suspicious uses of your personal information. LifeLock also fixes identity theft, guaranteed or your money back. Stay smart, safe, and protected with a 30-day free trial at LifeLock.com/podcast. Terms apply. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. La estatua, con sus partes hechas de diferentes materiales, representa los imperios que dominarían la tierra a lo largo de los siglos. El oro en la cabeza, que representa el imperio babilónico de Nabucodonosor, es solo el comienzo de una secuencia de imperios que dominarían el mundo: el imperio persa, plata, el imperio griego, bronce, y el imperio romano, hierro. Pero ninguno de estos imperios duraría para siempre. Todos caerían, y finalmente, en la visión de Nabucodonosor, la piedra caería y destruiría la estatua. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que, aunque los imperios terrenales pueden parecer poderosos e imponentes, todos son efímeros. El poder de los hombres, aunque fuerte en su momento, no puede resistir la voluntad de Dios. La piedra que destruye la estatua es ese reino eterno, que, como dice Daniel, será un reino que no será jamás destruido, ni será entregado a otro pueblo. Ese reino es el de Jesús. Es fascinante pensar que un rey pagano, sin saberlo, fue testigo de la revelación de algo que ocurriría muchos siglos después: la venida de Jesús y la inauguración de su reino. Nabucodonosor, al ver su imperio representado en esa estatua, estaba siendo testigo de algo mucho más grande de lo que él podría haber imaginado. La visión no solo le hablaba de los imperios que dominarían el mundo, sino de la caída de esos imperios ante un poder superior. Ahora bien, la parte más asombrosa de todo esto es cómo esta profecía se cumple en la vida de Jesús. En su ministerio, Jesús mismo habló de un reino que no era de este mundo. En el Evangelio de Juan, él deja claro que su reino no es terrenal, como los reinos que Nabucodonosor vio en su sueño. En lugar de ser un reino de poder y dominio físico, es un reino espiritual que transformaría los corazones de las personas. Y esa es la conexión directa con la piedra que destruye la estatua. Es Jesús, la piedra angular, quien, al venir a este mundo, estableció un reino eterno, uno que ni el más grande de los imperios terrenales podría destruir. Mientras Nabucodonosor veía los imperios humanos, Daniel le mostraba que había algo más grande y eterno esperando: el reino de Dios, que estaba por ser inaugurado a través de Jesucristo. Este sueño, aunque profético y misterioso, es un testimonio del plan de Dios para la humanidad, y revela cómo incluso los imperios más poderosos de la tierra no son nada frente a su propósito eterno. Y aquí está el gran mensaje: si ese reino eterno ya está presente en Jesús, ¿cómo debería nuestra vida reflejar este entendimiento? ¿Cómo podemos alinearnos con ese reino y ser parte de esa transformación que comenzó hace más de 2000 años? El sueño de Nabucodonosor no es solo una historia del pasado. Es una llamada a entender que el reino que Jesús trajo no es un reino distante, sino que está presente, accesible a todos los que deciden entrar en él.
Si aún no has entendido completamente cómo esta profecía afecta tu vida, quédate con nosotros, porque lo que sigue será aún más revelador. Si estás disfrutando de este contenido y estás encontrando útil esta conexión entre Nabucodonosor y Jesús, déjanos saber en los comentarios comentando el número 3. Si, por alguna razón, no te está gustando o sientes que podría mejorar, comenta el número 9. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y no olvides suscribirte al canal para seguir ayudando a nuestra comunidad a crecer y seguir profundizando juntos en los misterios y enseñanzas de la Biblia. Además, al final del video, dejaré un enlace a otro video importante que no querrás perderte. Así que quédate hasta el final para descubrir más. Nabucodonosor en el plan divino, un rey pagano como instrumento de Dios. Es fácil pensar que personajes como Nabucodonosor, un rey pagano que gobernaba con mano de hierro, no tienen cabida en el plan divino. Sin embargo, la Biblia nos muestra una realidad sorprendente. Nabucodonosor, a pesar de su naturaleza impía y sus decisiones cuestionables, fue utilizado por Dios como un instrumento esencial en el cumplimiento de su voluntad. Dios no tiene fronteras para usar a quienes Él elija, sin importar su contexto o su fe. En el caso de Nabucodonosor, su rol como rey de Babilonia no solo fue significativo para la historia de Israel, sino también para el avance del plan divino hacia la venida de Cristo. A través de él, Dios enseñó a Israel importantes lecciones sobre obediencia, arrepentimiento y el poder de la restauración divina. Nabucodonosor fue usado por Dios para disciplinar a su pueblo. En el libro de Jeremías, vemos que Dios le dice al pueblo de Israel que será llevado al exilio por el rey babilónico como parte de un proceso de purificación. Pero lo asombroso de este evento no es solo que Babilonia conquistó a Israel, sino que a través de esta disciplina, Dios estaba preparando a su pueblo para recibir al Mesías. Aunque el exilio fue un tiempo de sufrimiento, fue también un tiempo de enseñanza, donde la fe de Israel sería probada y refinada. Más allá de la disciplina, Dios también usó a Nabucodonosor para enviar un mensaje de arrepentimiento. El rey, después de su humillación y restauración, reconoció el poder de Dios. En Daniel 4:37, Nabucodonosor finalmente dice: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son justas y rectas, y él puede humillar a los que caminan con orgullo». Este momento de humillación personal le permitió comprender la soberanía de Dios y testificar del poder divino. Este reconocimiento de Nabucodonosor es clave para entender cómo, incluso aquellos fuera del pueblo elegido, son tocados por el poder de Dios. Jesús mismo, cuando vino al mundo, no solo vino para salvar a los judíos, sino para abrir el camino hacia la salvación para todas las naciones. Y este proceso ya se había comenzado a revelar en la historia de Nabucodonosor, un rey que, sin saberlo, desempeñaba un papel vital en la preparación de la humanidad para el Mesías. Lo que esto significa para nosotros hoy es profundo. Nos recuerda que, a pesar de nuestras imperfecciones y limitaciones, Dios puede usarnos para cumplir su propósito. No importa nuestra posición social, política o religiosa, lo importante es estar dispuestos a ser instrumentos de su voluntad. Además, esto también nos enseña que, incluso en tiempos de sufrimiento o dificultad, Dios tiene un propósito. Nada está fuera de su control. El testimonio de Nabucodonosor nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos dispuestos a ser usados por Dios, incluso en circunstancias difíciles o incómodas? ¿Reconocemos su soberanía en todas las áreas de nuestra vida, o solo cuando las cosas van bien? El plan de Dios es más grande que cualquier imperio o circunstancia humana, y nos llama a ver su mano trabajando en todos los aspectos de la historia, incluida nuestra propia historia personal. Este es un punto clave en nuestra comprensión del plan divino. Dios usa lo que parece insignificante, lo que parece estar en oposición a Él, para lograr sus propósitos. Nabucodonosor, un rey pagano, es una prueba viva de que el plan de Dios no tiene límites. Y este es solo el comienzo de cómo Dios usó incluso los reinos más poderosos de la tierra para preparar el camino para la llegada de Jesús. Si este punto está resonando contigo, y te estás dando cuenta de cómo Dios puede usarnos incluso en circunstancias improbables, déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos más sobre cómo el plan de Dios se manifiesta a través de la historia. El orgullo de Nabucodonosor y su humillante encuentro con Dios, lecciones de humildad. Una de las partes más impactantes de la historia de Nabucodonosor no es solo su poder y grandeza, sino su caída debido al orgullo. El rey babilónico, en su apogeo, se consideraba invencible. Su imperio era el más grande del mundo conocido, y él, como monarca absoluto, pensaba que su poder no tenía rival. Sin embargo, su orgullo lo llevó a un encuentro directo con Dios, una experiencia que cambiaría su vida para siempre. En Daniel 4, se nos cuenta cómo Nabucodonosor,
después de haber sido advertido por Dios a través de un sueño, finalmente se enorgullece tanto que desafía la soberanía divina. En su mente, él era la causa de toda la prosperidad y el poder de Babilonia. Sin embargo, en ese momento de vanagloria, Dios lo humilló, convirtiéndolo en un ser que no reconocía ni su humanidad, ni su autoridad como rey. El texto dice que Nabucodonosor fue arrebatado de su trono y vivió como una bestia, comiendo hierba como los animales del campo, hasta que su razón volvió a él. Esta experiencia de humillación total, aunque dolorosa, fue esencial para que Nabucodonosor pudiera entender la verdadera naturaleza de su poder y la soberanía de Dios. Solo cuando sus ojos fueron abiertos por el sufrimiento, pudo reconocer y declarar: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son justas y rectas, y él puede humillar a los que caminan con orgullo. Daniel 4:37. Este pasaje no es solo una lección para Nabucodonosor, sino también para todos nosotros. El orgullo humano es un obstáculo que nos impide reconocer nuestra verdadera dependencia de Dios. El rey babilónico, con todo su poder, tuvo que enfrentarse a la realidad de que no era él quien controlaba su destino, sino que su reinado estaba bajo el control absoluto de Dios. De la misma manera, muchas veces nos vemos tentados a confiar en nuestras propias fuerzas, logros o recursos, olvidando que todo lo que tenemos proviene de la gracia de Dios. Jesús mismo enseñó la importancia de la humildad. En el Evangelio de Mateo, él dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. La vida de Jesús es un ejemplo claro de humildad. El Hijo de Dios, en lugar de venir con poder y gloria terrenal, eligió nacer en un pesebre, vivir entre los más humildes y servir a los demás. This episode is brought to you by Marqeta. When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more. Choose Marqeta. Visit marqeta.com/Spotify to learn more. A través de su vida, Jesús mostró que el verdadero poder no proviene de la exaltación propia, sino del servicio a los demás y del reconocimiento de la soberanía de Dios. El encuentro de Nabucodonosor con Dios nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿De qué manera el orgullo puede estar nublando nuestra relación con Dios? A menudo, el primer paso para una transformación espiritual profunda es reconocer nuestra humildad ante la grandeza de Dios. Solo cuando dejamos de lado nuestra autosuficiencia y nos sometemos a su voluntad, podemos experimentar su restauración y bendición. Este momento de humillación de Nabucodonosor, aunque fue doloroso, le permitió experimentar la verdadera grandeza de Dios. ¿Qué nos está enseñando Dios a través de nuestras dificultades y momentos de humillación? Tal vez, como Nabucodonosor, necesitamos pasar por un proceso de purificación que nos permita ver a Dios en su soberanía, no solo como una fuerza externa, sino como el Rey de nuestras vidas. Este encuentro con Dios, que comenzó con el orgullo y culminó con la restauración, es un recordatorio poderoso de que la verdadera grandeza proviene de la humildad. La lección de Nabucodonosor es clara: ningún poder humano, por grande que sea, puede compararse con la autoridad de Dios. El Evangelio de Jesús en Babilonia, como la fe llegó al imperio babilónico antes de Cristo. Imagina esto: un imperio pagano, lleno de supersticiones y idolatría, bajo el dominio de un rey como Nabucodonosor, quien tenía control absoluto sobre la vida y el destino de millones. Este reino, aparentemente alejado del pueblo de Dios, fue testigo de algo que marcaría la historia de la salvación: la presencia del mensaje de Dios a través de hombres como Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Aunque Jesús aún no había nacido en la tierra, el Evangelio ya estaba sembrando semillas en los corazones de los gobernantes de los grandes imperios del mundo antiguo. Cuando pensamos en el Evangelio de Jesús, tendemos a enfocarnos en su vida y ministerio en Israel. Pero, ¿sabías que las enseñanzas de Dios llegaron a lugares tan remotos como Babilonia mucho antes de la llegada de Cristo? La historia de los exiliados hebreos en Babilonia está llena de ejemplos de cómo el mensaje de fe y obediencia a Dios comenzó a extenderse incluso en los rincones más oscuros del mundo antiguo. Daniel, uno de los más prominentes en la corte de Nabucodonosor, se convirtió en una luz en medio de la oscuridad. A través de su vida, Dios no solo le mostró revelaciones asombrosas, sino que también usó su testimonio para influir directamente en la mentalidad de los babilonios. En Daniel 2, cuando el rey Nabucodonosor tiene su sueño inquietante y nadie puede interpretarlo, es Daniel quien, por la gracia de Dios, descifra la visión. En ese momento, Nabucodonosor se da cuenta de que el Dios de Daniel es más grande que cualquier dios babilónico, y lo exalta por encima de todos los demás. Este episodio, aunque aparentemente solo una muestra de la sabiduría de Daniel,
es en realidad un testimonio del poder de Dios para tocar corazones incluso fuera del pueblo elegido. Nabucodonosor, quien inicialmente era un hombre que desafiaba el poder de Dios, comienza a reconocer la soberanía de este Dios extranjero. En su vida, la semilla del Evangelio de Jesús empieza a crecer, incluso si todavía no puede entender completamente lo que significa. El testimonio de Daniel y sus amigos, quienes nunca se inclinaron ante los ídolos babilónicos, sigue siendo un testimonio poderoso de la fidelidad a Dios, incluso en tierras extranjeras. Pero hay algo aún más sorprendente. En el libro de Daniel, también vemos cómo el rey Nabucodonosor, después de haber experimentado su humillación y restauración, llega a reconocer la grandeza del Dios de Israel de una manera que trasciende lo meramente intelectual. En Daniel 4:37, el rey proclama: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo». Este es un testimonio no solo de arrepentimiento, sino de una verdadera transformación espiritual. El rey, en su reconocimiento de Dios, está dando un paso hacia el entendimiento del Evangelio que Jesús traería, un reino eterno, lleno de justicia y misericordia. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo aquí? Antes de que Jesús naciera, el Evangelio estaba siendo proclamado en una de las civilizaciones más poderosas y paganas del mundo antiguo. A través de la fidelidad de un pequeño grupo de judíos, la luz del Evangelio comenzó a infiltrarse en un imperio que parecía completamente cerrado a la fe del Dios verdadero. Esto no solo es un testimonio de la fidelidad de Dios, sino también una muestra de cómo su plan de salvación no tiene fronteras. El reino de Dios no es solo para los judíos, es para todas las naciones. Este principio se cumple más plenamente en el ministerio de Jesús, quien, aunque vino a los suyos, extendió su mensaje de salvación a los gentiles. La historia de cómo el Evangelio comenzó a infiltrarse en Babilonia es un preludio de lo que sucedería cuando Jesús, a través de sus discípulos, llevara el mensaje de salvación a todo el mundo. Ahora, al reflexionar sobre esto, surge una pregunta crucial: si el Evangelio de Jesús ya estaba tocando el corazón de los líderes de Babilonia mucho antes de su llegada, ¿cómo podemos nosotros, como creyentes hoy, ser instrumentos para que esa luz se extienda aún más en nuestro mundo moderno? ¿Estamos dispuestos a llevar el Evangelio, incluso a los lugares más inesperados y difíciles de nuestro entorno? Este es un recordatorio de que, aunque el mundo no lo sepa, el Evangelio está presente en todo lugar, esperando ser revelado. Dios utiliza a personas fieles como Daniel y sus amigos para esparcir su mensaje, incluso en los lugares más oscuros. Si Daniel pudo ser un testigo fiel en Babilonia, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestro propio entorno para llevar la luz del Evangelio donde más se necesita? La profundidad espiritual del encuentro de Nabucodonosor con el Dios vivo, un camino hacia Jesús. Si piensas en Nabucodonosor como simplemente un rey pagano que vivió hace más de 2000 años, te estarías perdiendo uno de los aspectos más profundos de su historia. Aunque la Biblia nos relata sus hechos de manera objetiva, la verdadera lección espiritual de su vida es mucho más profunda. Su encuentro con el Dios de Israel, aunque no fue directo con Jesús, nos acerca a una verdad espiritual que, si la entendemos correctamente, puede transformar nuestra relación con Dios hoy mismo. En el libro de Daniel, después de que Nabucodonosor fuera humillado por Dios, se nos muestra un rey que, a pesar de su poder, se vio obligado a reconocer la soberanía divina. En su caída, este rey pasó por una experiencia profundamente espiritual, una que, aunque dolorosa, fue un camino de restauración y entendimiento de la verdadera naturaleza de Dios. En Daniel 4, 34-35, el rey finalmente se postra y dice: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son justas y rectas, y él puede humillar a los que caminan con orgullo». Este reconocimiento de Nabucodonosor es clave para entender cómo, incluso los más alejados de la fe, son tocados por la presencia de Dios. A lo largo de su vida, Nabucodonosor vivió con una perspectiva equivocada sobre el poder, creyendo que era el quien controlaba su destino y el de su imperio. Pero en su humillación, Dios lo llevó a experimentar la verdadera naturaleza de la soberanía divina. Al final, fue la intervención de Dios, no la fuerza humana, lo que cambió su corazón. Lo que esto significa para nosotros hoy es que, a veces, nuestras experiencias más dolorosas y difíciles son el medio a través del cual Dios nos lleva a un entendimiento más profundo de quién es Él. Muchas veces, nos cuesta reconocer la mano de Dios trabajando en nuestras vidas, especialmente en momentos de sufrimiento. Pero, al igual que Nabucodonosor, es en esos momentos cuando Dios nos llama a ver su soberanía, a aprender a confiar en Él más allá de nuestras propias fuerzas. El viaje espiritual de Nabucodonosor nos recuerda que Dios no está lejos de nosotros, sino que Él busca acercarse a cada uno, incluso los lugares más oscuros de nuestra vida. La experiencia del rey babilónico, de ser transformado por la mano de Dios, refleja lo que sucede cuando una persona se encuentra con el verdadero poder divino, la conversión, la transformación y la restauración.
Este encuentro con Dios también refleja el tipo de transformación que Jesús vino a ofrecer. Mientras que Nabucodonosor se inclinó ante la grandeza de Dios después de una humillación, Jesús nos invita a una transformación diferente. No necesitamos llegar a la humillación total para encontrar la gracia de Dios. Él vino a este mundo no para destruirnos, sino para restaurarnos, para llevarnos a una relación con el Padre que va más allá de nuestras limitaciones humanas. Jesús es la piedra que, al igual que en la visión de Nabucodonosor, destruye los reinos de orgullo y autosuficiencia, pero que también construye un reino eterno en nuestros corazones. A través de esta experiencia, Nabucodonosor se acercó más a la verdad, y aunque no lo supiera, estaba tomando pasos hacia el mismo reino de Dios que Jesús traería al mundo. En nuestra vida espiritual, también tenemos la oportunidad de reconocer nuestra necesidad de Dios, de humillarnos ante su poder y permitir que su reino se establezca en nuestros corazones. Este encuentro no solo tiene implicaciones para Nabucodonosor, sino para todos nosotros. Nos enseña que, incluso cuando nuestra vida parece desmoronarse o cuando enfrentamos nuestros momentos más oscuros, Dios está ahí, dispuesto a revelarnos su grandeza y ayudarnos a caminar hacia una relación más profunda con Él. Si Nabucodonosor pudo reconocer la soberanía de Dios después de todo lo que pasó, ¿no podemos nosotros también rendirnos ante su voluntad? Hoy, Dios te invita a ti también, como invitó a Nabucodonosor, a reconocer su soberanía y a dejar que Él transforme tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer espacio en tu vida para que su reino se establezca en tu corazón? Hoy hemos descubierto que la historia de Nabucodonosor, un rey que parecía estar tan lejos de Jesús, está profundamente conectada con el propósito divino que culmina en la venida del Mesías. A través de su encuentro con el Dios vivo, Nabucodonosor fue testigo de la soberanía divina, aprendiendo lecciones que, aunque llegaron tarde en su vida, fueron cruciales para su transformación espiritual. Esta historia nos recuerda que, no importa cuán alejados estemos de Dios o cuán altos sean nuestros logros terrenales, siempre estamos bajo su control y su plan perfecto. Nabucodonosor pasó de ser un monarca orgulloso a un hombre que alababa y glorificaba al Rey del Cielo. Este mismo proceso de transformación está disponible para todos nosotros. Jesús, a través de su vida, nos invita a un reino eterno, un reino de humildad y servicio, que va más allá de cualquier poder terrenal. Si lo piensas bien, este mensaje de humildad, fe y restauración no es solo para los reyes de antaño, sino para todos nosotros. Dios puede usarnos, transformarnos y guiarnos hacia un futuro de propósito y paz, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. Si este video te ha hecho reflexionar sobre cómo Dios puede transformar tu vida y cómo puedes rendirte más a su voluntad, quiero saber tu opinión. ¿Qué lecciones has aprendido hoy de Nabucodonosor? ¿Cómo puedes aplicar estos principios en tu vida diaria? Si estás disfrutando de este contenido y lo encuentras útil, por favor, comenta el número 3. Si piensas que hay algo que mejorar o te gustaría que profundicemos en otros temas, comenta el número 9. Tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a mejorar. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para seguir aprendiendo sobre los grandes secretos y enseñanzas de la Biblia, y así, continuar ayudando a nuestra comunidad a crecer. Además, al final de este video, te dejaré un enlace a otro video importante que profundiza aún más en temas como estos. No te lo pierdas. Te espero en el siguiente video.